Quiero contarles algo muy especial que aprendí y que encontré en este libro sagrado. Se llaman las Sagradas Escrituras, la Biblia. Encontré que este libro es un cofre lleno de amor. Encontré que aquí se cuentan las historias más hermosas de amor. Y encontré que Dios amaba tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo hizo por amor. Encontré en este libro que Jesús tiene un anhelo en su corazón: celebrar las bodas del Cordero. Ustedes saben que Jesús es el Cordero. Se dice de Él que es el Cordero inmolado una sola vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Se habla de Jesús como el amado, como el deseado de todas las naciones. Se habla de Jesús como el novio. Y entonces la novia somos todos y cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo forma usted parte de la iglesia de Jesucristo para convertirse en la novia de Jesús? Cuando usted recibe a Jesús en su corazón como su Salvador. Cuando usted decide que Jesús es su Señor. Cuando usted muere al viejo hombre viciado de pecado, se arrepiente de sus pecados y permite que Dios le haga una nueva criatura al nacer de nuevo. Y pasa algo extraordinario. Usted empieza a formar parte del árbol genealógico de Dios y usted es hermano de Jesús, su hermano mayor, y entonces usted tiene algo en común con Jesús y con todas las personas que tienen a Dios como Padre, porque entonces empezamos a ser hermanos. Por eso es que nosotros nos saludamos: hermana Nelcy, ¿cómo está? Hermana Patricia, ¿cómo está? Porque tenemos un mismo Padre. Y cuando tenemos un mismo Padre y el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y Jesús es nuestro Salvador, entonces somos la iglesia de Jesucristo, por tanto somos la novia del Señor. Y el Señor va a venir a celebrar unas bodas. ¿Con quién la va a celebrar? Con la novia que esté preparada, con la novia que esté vestida de blanco resplandeciente, con la novia que esté despierta, con la novia que esté lista. Y cuando nosotros partimos de esta tierra, entramos en un tiempo de dormir, solamente dormimos, pero estamos preparados para encontrarnos con nuestro amado cuando nos llame. Así que la vida aquí consiste en encontrar ese verdadero amor y en convertirnos en la novia de Jesucristo. ¿Cuál es ese verdadero amor? Jesús, el deseado de todas las naciones, el amado. Es el Hijo de Dios, pero se va a convertir un día en nuestro esposo. Mientras es nuestro prometido, es nuestro novio. Y yo quiero contarte y recrearte una historia de amor en las Sagradas Escrituras. De una mujer a la que Dios le tenía un destino preparado y ella se dejó encontrar por quien la estaba buscando. ¿Sabe usted, todos los que están en este lugar, que Jesús dejó las 99 ovejas que tenía guardaditas para irles a buscar? ¿Sabía usted que Jesús dejó su trono de gloria y dejó su majestad y dejó su lugar donde estaba junto al Padre y vino a la tierra para buscarle? ¿Ya se dejó encontrar usted por el Señor? Él se hizo hombre y habitó entre nosotros y tomó el oficio de pastor y salió a buscar la ovejita que se le había extraviado y que se le había perdido. Y cuando la encontró, se puso feliz.
Quiero contarles una historia en las Sagradas Escrituras que realmente ha llenado mucho de un entendimiento especial mi corazón, porque habla del amor. Habla del amor entre un hombre y una mujer. Habla de cómo esto es aún mejor que una novela de las que presentan en el cine o en la televisión. Porque habla de un amor verdadero y habla de un amor genuino, sobre todo de un amor genuino. Y esta joven mujer se llamaba Rebeca. Un bonito nombre, Rebeca. Rebeca era una jovencita hermosa. En algunas partes encontré en la Biblia que su nombre significaba mujer hermosa, pero en otras partes encontré que significaba lazo, significaba unión. Entonces, Rebeca significaba unidad, unión. Y yo me voy a atrever a hacer un parangón entre Rebeca y la iglesia. Los varones van a decir, pero ¿y cómo? ¿Y están hablando de una mujer? ¿Y cómo me voy yo a parecer a Rebeca? Pues la iglesia dice la iglesia como si fuera femenino, ¿no? Y la iglesia se habla como la novia, pero no tiene que ver con el género del ser humano. Si es varón o es mujer, usted es la iglesia. Y si es varón o es mujer, usted está esperando las bodas del Cordero. Es algo impresionante descubrir ese amor de Dios para su iglesia, y Él no está pensando en que la iglesia solo va a ser de mujeres o la iglesia va a ser solo de hombres. Así que entonces yo les voy a pedir que expandamos un poco la mente y podamos descubrir unas grandes verdades cuando nosotros miramos a Rebeca como la iglesia, miramos a Rebeca como la novia, miramos a Rebeca como si ella pudiera ser yo, porque yo me voy a ver reflejado en el ejemplo de la iglesia, y la iglesia soy yo. Dice la palabra que estando Isaac ya en la edad madura para casarse, sus padres, Abraham y Sara, no encontraron una mujer que fuese la candidata perfecta para ser su esposa en la tierra donde vivían. Y tenían mucho temor de que Isaac se enamorara de las mujeres cananeas, porque las mujeres cananeas eran idólatras, adoraban a otros dioses. Y ellos pretendían para su hijo una mujer con unas cualidades extraordinarias. Ellos querían encontrar una mujer sencilla, pero querían encontrar una mujer sabia, querían encontrar una mujer obediente, querían encontrar una mujer hacendosa, una mujer trabajadora, querían encontrar una mujer llena de amor. Y no habían encontrado ninguna candidata en el lugar donde vivían. Y entonces toman a su siervo Eleazar y le dice, vete a las tierras lejos, allá por Mesopotamia, vete a esas tierras lejanas, allá nosotros tenemos unos parientes, y mira a ver si encuentras la candidata perfecta para ser la esposa de mi hijo. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a comparar la vida de Rebeca con nuestra vida, con la vida de la iglesia? Un día Dios le dijo a Jesús, desciende, te vas a hacer hombre, vas a habitar entre los hombres, porque quiero que encuentres a la iglesia. Y así salió Jesús, así vino Jesús con ese propósito. Pero antes de que Jesús empezara su obra perfecta, ¿sabe qué sucedió? Hubo un hombre que se llamó Juan Bautista. Dice que fue el precursor de Jesús. Dice que vino antes, un poco antes de Jesús, a allanar el camino, a preparar la venida de Jesucristo. Y a mí se me ocurre de pronto comparar un poco el oficio que vino a hacer Juan Bautista en los tiempos de Jesús con el que estaba haciendo Eleazar 3000 años antes, cuando Abraham le dice, vete a Mesopotamia y mira a ver si encuentras una joven virgen que se convierta en la esposa de mi hijo.
Y Juan Bautista pregonaba por los cuatro vientos diciendo: arrepiéntanse que el reino de los cielos ha llegado, y preparaba el camino para la venida de nuestro Rey y Salvador. Pero recuerden que nosotros lo estamos mirando ahora como el novio enamorado que viene por su amada. Y resulta que efectivamente Eleazar se va a un lugar donde él pensó: aquí voy a encontrar a la mujer adecuada para mí, para mi señor, para mi siervo. Y se va junto a unas corrientes de agua, se va junto a unos manantiales, se va junto a un pozo. Y ahí en ese pozo y en esas corrientes de agua iban las jovencitas, iban las vírgenes con sus cántaros a buscar el agua, obedeciendo el mandato de sus madres y de sus padres, que le decían: hija, en la tarde te toca a ti ir a buscar el agua al pozo, el agua a los manantiales. Esa era la costumbre en aquellos tiempos, en esas zonas de Mesopotamia, en las zonas arábicas, en esas regiones, que las madres salían en la mañana a buscar el agua, todavía el sol no había salido, y en las tardes salían las jovencitas. El lugar de encuentro era el lugar donde había unos manantiales de agua, ya fuese una fuente de agua, ya fuese un pozo. Jesús se encargó él mismo de proclamarse fuente de aguas vivas. Él dijo: el que tiene sed, venga a mí, que yo le daré de las aguas que saltan para vida eterna. Él mismo escuchó la voz de Dios cuando quedó escrito en Isaías, que le dijo a todos los sedientos y a todos los hambrientos: venid y tomad de las aguas y comprad sin dinero, y yo les daré agua y pan. Así que Rebeca sabía esa verdad, y Rebeca sabía que junto a las corrientes de agua ella encontraría lo que ella deseaba. Ella saciaría sus ansias, ella saciaría los vacíos que tenía en su corazón, y ahí en ese lugar se le complacería los deseos de su corazón. Una jovencita de esa edad quería casarse. Quiero decirle a usted que está aquí en este lugar que el único sitio que sacia sus necesidades es la fuente de aguas vivas que se llama Jesucristo. Usted puede estar tomando agua de un pozo equivocado, de una cisterna que está rota, que se le sale el agua, que es agua salobre si acaso, como le llama uno en algunas ocasiones, que saca el agua y uno dice: ay, esa agua es gorda, porque no es un agua que se sienta pura, porque las aguas puras son las manantiales, las que corren. Y nosotros siempre hemos tenido sed y hambre de algo, pero cuando llegamos a la fuente de aguas vivas, que es Cristo, empezamos a saciar nuestra sed. Y Rebeca sabía que el único lugar donde podía saciar su sed era en la fuente de aguas. Hay muchas jovencitas que dicen: ya llegó la hora de casarme, quiero tener mi esposo. Y se van al pozo equivocado a encontrarse en una cita con el joven equivocado. Porque si lo conocen en una discoteca, pues prepárese, porque lo que va a tener es un marido borrachín toda la vida. Y al joven que encuentra a la jovencita en la discoteca, prepárese, porque usted lo que va a tener es una muchachita que le va a gustar todo el tiempo estar de parranda y estar de fiesta, y no va a querer estar en casa. Si quiere encontrar la mujer de su vida con las cualidades, tiene que encontrarla junto a la fuente de aguas. Tiene que venir a la iglesia, tiene que convertirse, tiene que saber quiénes son las jovencitas. Y Eleazar llegó a ese lugar y observó el panorama, y él venía de un recorrido muy largo. Se dice que la distancia que estaba recorriendo cuando él sale de 800 kilómetros, que más o menos eran 500 millas, que eso le pudo haber tardado 3 semanas. Y los camellos eran el medio de transporte que se usaba en ese entonces. ¿Qué cualidad tenían los camellos? Él iba a atravesar el desierto, y el camello se le daba agua cuando iniciaba la correría, y era capaz de soportar todo ese recorrido sin volver a tomar agua. Podían durar 3 semanas sin tomar agua.
Pero cuando llegaba el momento de tener sed, cuando se le agotaban las reservas, ¡ay Dios! Entonces un camello necesitaba mucha agua para saciar su sed. Él llevaba 10 camellos y los camellos iban cargados y nadie sabía qué tenían. En aquellos tiempos existían los cuatreros, existían los ladrones, existían los bandidos. Y ellos tenían que pasar por zonas desérticas. Y Eleazar tenía mucho temor de que le fuesen a robar. Pero llegó sano y salvo y con su cargamento al lugar de su destino, al pozo donde se iba a encontrar con la mujer que estaba esperando también su destino, ser escogida. Cuando él llega, él le hace una oración a Dios y le dice: la mujer que va a ser la esposa de mi siervo Isaac, Señor, te voy a poner una señal. Yo no sé cuántas jovencitas y cuántos jovencitos ponen señal y dicen: será este, Señor, yo te voy a poner una señal para ver si es este. Y él dijo: la mujer que va a ser la esposa de mi señor Isaac, que me ofrezca de beber. Además de todo, si es ella, te voy a pedir otra señal, que también me diga que le quiere dar de beber a mis camellos. Y llega Rebeca, hermosa, jovencita, vestida con túnicas de colores como se visten las vírgenes, muy linda, y se encuentra con ese hombre que era un extraño. En esas regiones todo el mundo se conocía. Cuando llegaba alguien extraño sabían que era alguien que no era de la región. Y no era muy usual que uno saludara a las personas extrañas, pero ella se acerca a ese varón y él le dice, le saluda y él le dice: dame de beber. Yo inmediatamente, como conozco la historia de la Biblia desde Génesis al Apocalipsis, me acordé que en el Nuevo Testamento había una historia de una mujer que estaba en un pozo y que se encontró con el mismo Jesús, la samaritana, y Jesús le dijo las mismas palabras que Eleazar le estaba diciendo a Rebeca: dame de beber. Quiero decirte en este día de hoy que la iglesia siempre tiene que estar dispuesta para dar de beber al sediento, para alimentar al hambriento. La iglesia de Jesucristo siempre tiene que estar aprovisionada y en el lugar de la fuente de aguas para saciar la sed de los demás. Y Rebeca le da de beber, pero Rebeca no se queda solamente en darle un vaso de la jarra que ella llevaba, de ese cántaro, sino que ella le dice: también le voy a dar de beber a sus camellos. Y algunas historias en la Biblia las leemos y no nos retenemos un poco a entender lo que significaba que esa mujer le ofreciese a él saciar la sed de sus camellos. ¿Cuántas semanas tenían esos camellos de estar andando sin haber tomado ese líquido, sin haber tomado agua? 3 semanas. Venían de un desierto, de un sol calcitrante. ¿Cómo podrían venir esos camellos? Sedientos. Yo les estoy a ustedes haciendo la comparación de que Rebeca es la iglesia. Yo quiero decirles que fuera de los lugares donde nos congregamos como iglesia, hay un mundo de camellos que están esperando que alguien les ofrezca agua para saciar su sed. Es el mundo de la gente que no conoce de Cristo, que todavía no ha saciado su sed en la fuente de aguas vivas. Y ella le dijo: yo voy a darle de beber a tus camellos. ¿Cuántos camellos eran? 10 camellos. La sorpresa que les tengo es que los camellos necesitan para saciar su sed aproximadamente 100 a 135 litros de agua en una sola toma, que tardan más o menos unos 13 minutos. O sea que un camello, cuando tú le vas a dar de beber, se sacia con 100 litros. Ponga aquí en su mente 100 litros de agua. Eso como que es un montón. Y Rebeca tenía
un cántaro que podía hacer unos 6 litros de agua. ¿Y cuántos camellos tenía ella que darle agua? Quiere decir que ella tenía que dar 135 litros por camello. Si eran 10, eran 1.350 litros. Eran 200 litros que ella tenía que ir al pozo, echar en lo profundo del pozo, sacar y poner en el abrevadero. Tenía que hacer esa vuelta 200 veces. ¿Y cuántas veces la iglesia se cansa antes de las 10 veces que tenga que ir al pozo a llevarle agua a un sediento? ¿Y sabe qué? Eleazar estaba sentadito mirándola. No la ayudó siquiera. La dejó hacer su trabajo. A veces nosotros le decimos, hermana, hay una actividad en la iglesia, venga, vamos a hacer 30 días de ayuno. Y todo el mundo, uy, gloria a Dios, vamos a hacer ayuno. El primer día viene toda la iglesia, el segundo día viene la mitad de la iglesia, el tercer día viene la tercera parte de la iglesia, y el último día, si acaso la pastora viene. Dios mío, y tenemos que ir 200 veces, por poner un ejemplo, a ir a buscar el agua para llevarle al sediento. Pero ¿saben qué sucedió con Rebeca? Rebeca no se quejó, Rebeca no se cansó, Rebeca no le pareció muy pesada y Rebeca no estaba esperando nada a cambio. Porque si la iglesia va a hacer la obra de evangelismo y está esperando algo a cambio, grave, tiene una motivación equivocada. Pero si usted persiste e insiste, y Eleazar hizo algo impresionante, la dejó que se tardara todo ese tiempo, 13 minutos por camello, 2 horas y 10 minutos. Y nosotros estamos en el culto y ya va 1 hora y estamos... Y si no, el celular le está sonando y se está moviendo. Ay, Dios mío, ¿y cuánto tiempo va a durar la pastora? Y empieza la gente a decir, ¡ah! Ese culto tan largo. Yo he escuchado personas que van a la iglesia y dicen, ay, no, todo estuvo bueno, pero Dios mío, ese sacerdote o ese pastor cuando empezó a hablar y después no había quien lo callara. Y esta mujer duró 2 horas y 10 minutos. Lo que Eleazar estaba mirando a esa mujer era que era una mujer esforzada, que era una mujer a la que se le había pedido llevar una carga 1 milla, y ¿qué hizo? La llevó 2 millas, como dice la escritura. La iglesia debe estar preparada para caminar una siguiente milla. La iglesia debe estar preparada para cargar el cántaro de agua 100 veces si es necesario, para llevarle el agua al sediento y al hambriento. Y ella no esperaba nada a cambio, porque ella ni conocía a ese señor, ni sabía lo que esos camellos llevaban encima. Y aprendí una lección bien grande. Cuando terminó de darle toda el agua, Eleazar se levantó, salió corriendo, fue a buscar algo dentro de los camellos y entonces le dijo, te doy este anillo de oro. El anillo de oro pesaba 6 gramos, oiga, gramos de oro, del más puro oro. Le puso el anillo, y si eran 6 gramos, el anillito le costó 900,000 pesos hoy. Y se puso el anillo. ¿Y sabe qué significa anillo? Compromiso. ¿Sabe qué significa anillo? Tú eres la escogida. ¿Sabes que cuando tú llegas a los pies de Cristo y al Señor, Él pone anillo en tu dedo y Él te dice, tú eres mío, tú eres mía, ahora tú eres mi amada, y se compromete contigo? Pero usted cree que solamente le dio ese regalo, y le dio 2 pulseras de oro, y cada pulsera de oro, dice la palabra, eran 2 brazaletes de oro que pesaban los 2 más de 100 gramos, y se los puso en la muñeca de Rebeca. Usted sabe
que en los tiempos antiguos a las mujeres escogidas, a las que iban a ser princesas, a las reinas, le ponían unos brazaletes que se llamaban axa. El brazalete tenía un nombre que se llamaba axa. Era un distintivo. Usted sabe que cuando los niños nacen, para distinguir que ese es su hijo, entonces le ponen a usted un brazalete y se lo ponen con el mismo numerito al hijo que tuvo, para que no le vayan a hacer el cambiazo, ¿verdad? Así que esta axa era un distintivo. Dios nos ha puesto un distintivo para que el diablo sepa que nosotros somos hijas de Dios. La iglesia le sirve a Jesucristo sin esperar nada a cambio, pero ¿sabe qué? Dios nunca lo deja sin recompensa. Dios siempre enviará camellos cargados de riqueza para darle a usted aún más de lo que usted ha pedido, aún más de lo que usted ha deseado. Pero de que vienen los camellos cargados de riqueza, vienen. Eleazar dijo, esta es la mujer. Esta mujer es hacendosa. Esta mujer es trabajadora, esta mujer es persistente, esta mujer no es interesada, es esforzada. Esta es la mujer, pero todavía faltaba descubrirle muchas más cualidades. Y ella le dijo, tú eres extranjero, no debes tener dónde vivir, vamos a mi casa y yo te llevo allá. Cuando una mujer y un hombre recibe a Cristo en su corazón, ¿sabe cuál es el primer anhelo? Llevar a ese Jesús que salvó su vida a su casa, llevarlo a su hogar, llevarlo a su familia, presentárselo a los suyos. Y esa hospitalidad hizo que recibieran a Eleazar con todos los camellos cargados. ¿Para quién eran esas riquezas? Para su familia y para ella. Si apenas logró sacar esos 2 pulsos y ese anillo, ¿cuántas más riquezas vendrían cargando esos camellos? Y ella dijo, papá, venga que te voy a presentar un hombre que me bendijo. Y cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tú sales corriendo a tus hijos, si los tienes ya. Sales corriendo a tu papá y a tu mamá. Vengan que quiero mostrarle a alguien que impactó mi vida. Eso hizo la mujer samaritana. Después que tomó de las aguas, después que se encontró con Jesús, salió corriendo por todo Sicar y toda Samaria a proclamar y a gritar que había conocido al hombre que había transformado su vida. Y usted y yo tenemos ese compromiso. La iglesia tiene ese compromiso de salir a llevarle a otros el agua viva para saciar su sed. Invitar a otros a que le abran las puertas a Jesús. La Biblia dice que Jesús está a la puerta y llama. Si alguno abre, Él entrará y cenará con él. Entonces somos nosotros la iglesia las que tenemos que salir a llevar la palabra, a llevar esa fuente de aguas vivas a otro lugar, a cumplir. ¿Y sabe qué pasó con Rebeca? Le dijo Eleazar, hay un hombre que está esperando por ti. Hay un hombre que quiere casarse contigo. ¿Quieres ir y quieres casarte con él? Y ella dijo, pero ¿y para dónde me tengo que ir? Bueno, 3 semanas de camino para atrás, tienes que irte para Harán. ¿Y tengo que dejar a mi mamá? Sí. ¿Y tengo que dejar a mi papá? Sí. ¿Y tengo que dejar a mis hermanos? Sí. ¿Y tengo que dejar a mis amigas? Sí. Y resulta que estamos comparando a Rebeca con la iglesia. Y dice el Señor, el que no deja hermanos, padres, tíos, amigos por mí, no es digno de mí. Que tome su propia cruz y me siga. Y el que haga eso, yo le devolveré 100 veces más. La iglesia tiene que estar preparada para dejar las cosas mundanas, las cosas del mundo, las cosas que le atraen a la tentación, a lo malo, al pecado. Tiene que dejarlo para seguir a Cristo. Y cuando sigue a Cristo y cuando encuentra el reino de los cielos, dice la Biblia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y ella corrió el riesgo y aceptó el reto de dejarlo todo por Cristo.
Porque aunque la Biblia no lo dice textualmente, el Señor te dice, ven en pos de mí, pero entonces ¿sabes qué? Deja de pecar. Deja de emborracharte. Deja de andar mirando a la mujer ajena. Deja de estar robando. Deja de estar haciendo lo indebido. Arrepiéntete de tus pecados. Eso significa dejar la vida de placeres. Pero después que tomas de la fuente de aguas vivas, quedas tan saciado que ya nada de los placeres del mundo te llaman la atención. ¿Sabe lo que dice el Señor? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Después que recibimos al Señor, los deleites del mundo ya no nos llaman la atención, porque ya encontramos al verdadero Señor, al que nos da el gozo y el que nos da la alegría. Y entonces Rebeca tiene que subirse a uno de esos camellos que ya va vacío, a uno de esos camellos que ya no lleva las riquezas porque las riquezas quedaron allá. Y un hombre que también estaba muy pendiente si venía a ver que venían los 10 camellos, se emociona tremendamente. ¿Saben quién era ese hombre? Isaac, el novio, el que estaba esperando a su amada. Ya tenía 40 años, ya se le estaba quedando el tren, ya se estaba quedando. Un hombre de 40 años, ¿cuánto anhelaría a su amada, a su esposa? Y la ve de lejos. Por ahí dicen que el amor a primera vista no existe. Pues sí existe. Esos amores eran de telenovela. Y ella le pregunta a Eleazar, ¿y quién es ese varón tan buen mozo y simpático que viene corriendo hacia nosotros? Y él le dice, ese es tu amado. Entonces ella, que era virgen, que era señorita, que era una jovencita, se tenía que presentar ante él como la novia, se puso el velo. Se puso el velo y se tapó y se dejó solamente ver sus ojos. Y cuando el hombre la vio de cerca, ella también se bajó del camello. Ustedes se imaginan una novela de esas así, caminando así en cámara lenta como ponen en las novelas. Y se encontraron y se dieron un abrazo. Y ese Isaac era súper lanzado, inmediatamente la tomó y se la llevó para la habitación donde antes vivía su mamá y de una vez se casó con ella. Eso quiere Jesús con la iglesia, que la iglesia se prepare, que la iglesia se ponga hermosa como una novia y salga al encuentro de su amado, y cuando encuentre a su amado, que es Jesucristo, se hagan uno solo en un abrazo de amor y de unidad. Y entonces sí podamos consumar ese verdadero amor. Ese es el culmen de nuestra vida, unirnos con Cristo Jesús.